Señores, entra Guillermo Moreno. Moreno nos acompaña en este día. Guillermo Moreno es candidato a la presidencia por Alianza País. Agradecemos muchísimo pues que se tome este espacio de la mañana para responder a nuestras preguntas y sacar cuentas de lo que está pasando en este proceso electoral bastante especial. Buenos días, Guillermo. Muy buenos días, me siento muy complacido de compartir este espacio con ustedes. Así que quedo con la libreta abierta para rendir cuentas. Guillermo, yo quisiera comenzar por una pregunta que yo creo que se cae de la mata de inicio, y es cómo ha visto usted este manejo de campaña, pandemia, todo se ha mezclado y vemos esencialmente los principales partidos políticos tratando de alguna manera de mezclar todo esto. Y eso, quiero saber cuál ha sido su visión en torno al comportamiento, a la actitud, bueno, todo lo que ha sido este proceso de campaña electoral en medio de la pandemia, de los principales partidos, o sea, de los partidos mayoritarios, vamos a decir. Buenos días, Altagracia, te estoy mirando ya, ¿eh? Qué alegría verte, ¿eh? Qué alegría. Te envió muchos recuerdos Manuel Matos. A ese hermano mío, Canchanchan Panaful. Así mismo, estuve allá el martes y ya tú sabes, me contó de toda la travesía que hicieron ustedes anteriormente junto a Adalberto. Mira, en relación a tu pregunta, Natalie, debo decir que lo primero es que es una elección inédita, no solo por el tema de la pandemia, sino también por lo que ha sido el desenvolvimiento del órgano electoral. Es decir, lo primero que pasó fue la frustración de unas elecciones, el boicot de unas elecciones, y luego la posposición y una segunda posposición. Y estamos ahora de cara al 5 de julio. No hay duda que ha habido por parte del oficialismo un uso politiquero de la propia pandemia en el sentido de que ha impuesto unas reglas que la población ha acatado y los partidos hemos acatado, y sin embargo ellos mismos la violentan. Y ahora esta última decisión relativa a prolongar el estado de excepción es una intención de secuestrar a la población mientras que ellos actúan con toda libertad, el oficialismo. Es decir, que ese aspecto está muy claro en la actuación del partido oficial y su candidato. Ahora, la otra cuestión que sí quiero resaltar es que la pandemia impuso una lógica en la cual se entró inmediatamente en una especie de competencia de quién daba más respecto de la pandemia. Y nosotros siempre reivindicamos que había que fomentar redes solidarias en la sociedad. Así lo hicimos en distintas comunidades en las cuales logramos, donde teníamos esa posibilidad que se pudo desarrollar, se constituyeron redes solidarias por los propios comunitarios, el movimiento social, nosotros participamos, involucramos otros partidos incluso, para orientar y auxiliar a la población. Y al mismo tiempo, nosotros propugnamos por lo que entendemos que es lo esencial de un partido de oposición, exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones y sus responsabilidades. Porque no se trata de que un candidato nuestro, y muchos lo han hecho, han enviado a hacer mascarilla y la han distribuido. Pero lo que no puede eso es sustituir que el gobierno es el principal responsable de definir y ejecutar una estrategia frente a la pandemia. Nosotros hemos estado exigiendo de manera reiterada la necesidad de la prueba masiva y gratuita, porque es la única forma de ir detectando los focos de infección y adoptando medidas para aislar estos focos de infección y evitar una cada vez mayor
propagación de la pandemia. Porque ese es nuestro papel como partido de oposición, no es sustituir al Estado, no es competir con el Estado, es exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades, porque el gobierno es el que tiene el presupuesto en sus manos, es el que tiene los ministerios, es el que ejecuta las políticas. Entonces, nuestro deber es ese, poner al gobierno a que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones, que evidentemente la ha incumplido muy mal, empezando por la baja inversión que de los gobiernos PLDistas y de otros gobiernos en materia de salud. Y además de eso, una estrategia de salud fundada en la reacción curativa y de manera muy limitada, y no en la prevención. Entonces, todo esto ha sido parte de lo que hemos señalado y creemos que ha aumentado los niveles de propagación de la propia pandemia, y ha mezclado con toda esta politiquería del sector oficial. Yo en ese sentido tengo otra pregunta, y que me disculpen los compañeros, porque estamos en el asunto de que el gobierno tiene que cumplir su papel, y ese papel incluye, por ejemplo, la entrega de ayudas a personas en este momento tan particular, pero entonces hay una línea muy fina entre eso que tiene que responder el Estado a las personas más vulnerables que no han trabajado, que están suspendidos, y bueno, pues politizarlo y canalizar eso y convertirlo en parte de la campaña. Y pongo el caso de Margarita Cedeño. Margarita Cedeño, bueno, es parte del gabinete presidencial que da parte de estas ayudas, y la vimos, por ejemplo, dando su discurso y hablando de las ayudas que iba a entregar y todo eso. Entonces uno va, ok, están repartiendo ayudas muy bien, el gobierno le toca todo eso, pero entonces utilizar la figura de Margarita, que es candidata vicepresidencial, y ahí nos vamos bueno, entonces, ¿a dónde estamos cayendo? Bueno, ¿entiendes? No, sí, pero exactamente ese es el uso politiquero. Exactamente. Ese es el uso politiquero. Y ahí debo señalar lo siguiente. No solamente ahí en ese ejemplo está de por medio un uso político de la pandemia en favor de los candidatos oficiales, sino que también en ese caso se dio el silencio de la Junta Central Electoral. Porque quien debió primero reaccionar frente a todo este uso político de la pandemia en medio de la campaña, que es uso de recursos públicos, ha debido ser la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral debió puntualizarle a Margarita Cedeño que ella, como jefa de toda la asistencia social, del gabinete de asistencia social, ella fue nombrada por un decreto del Poder Ejecutivo. Y al ser nombrada por un decreto, ella entra en el tren administrativo y estaba manejando recursos públicos. Ella no estaba en esa condición por ser vicepresidente. Eso no es una derivación de la condición de vicepresidente. Eso fue un acto político decidido por el propio presidente de la República, como también la doctora Milagros Ortiz Bosch en un momento fue designada por el Ejecutivo ministra de Educación. Pero en ninguna parte de la Constitución dice que los vicepresidentes son ministros de Educación o jefes del gabinete. Esas son decisiones que adoptó el Ejecutivo. Entonces, en esa virtud, Margarita Cedeño tenía que renunciar, o en todo caso pedir una licencia, pero debió ser la Junta Central Electoral la que reaccionara. ¿Por qué? Porque es a la Junta Central Electoral que, conforme la Constitución, le corresponde primero garantizar la equidad y la legalidad del proceso electoral. Entonces, eso que hemos visto, de que esa ausencia por parte de la acción de la Junta Central Electoral se ha manifestado en muchos otros aspectos, de donde la Junta Central Electoral ve una actuación violatoria de la ley, contraria a un proceso con equidad
y con transparencia, y entonces lo que hace es que voltea la cara. Porque la Junta Central Electoral ha tenido una práctica de mucho sometimiento al oficialismo. Y eso es parte de los grandes obstáculos que tenemos desde la oposición para ejercer nuestros derechos y participar en este proceso electoral, que, insisto, es algo inédito lo que está pasando en la República Dominicana. Doctor Guillermo, usted ha sido un abanderado, sobre todo de la institucionalidad y del tema justicia, de la independencia del rol del Ministerio Público, defensa y lucha contra la corrupción. Es un asunto, es un elemento innegable, conocido en usted. Pero ya dentro del campo político ha habido una degradación a nuestro modo de ver, que va convirtiendo el tema del narcotráfico en un eje transversal de la política dominicana, que se inició, por así decir, y por mencionar, para hacer un corte, quizás una de las campañas más virulentas con estos temas la sufrió el doctor José Francisco Peña Gómez. Luego la han venido sufriendo otros y otros y otros. Llegamos a algo que se puede considerar un hito dentro de ese proceso de degradación, el tema Quirino, una y dos veces, y luego ahora pretende el Partido de la Liberación Dominicana utilizar unos supuestas 30 narcotraficantes en contra del PRM, y así ha elaborado toda una campaña a través de influencers, youtubers, y toda esta forma de poder comunicar quizás al pueblo más indefenso en términos comunicacionales. ¿Hacia dónde vamos en esa perspectiva? ¿Y cuál ha debido ser el rol que ha debido jugar la Junta en un elemento como este? Por un lado, primera pregunta, y lo segundo es, ¿por qué la ley no nos ayudó sobre eso? ¿Qué pasó ahí con esa ley posible? En el que parecería ser que en la subsiguiente campaña, aquí se va a debatir quién tiene más narco y cómo es cuando se ha obligado a los partidos políticos a que tengan que inscribir un programa. Es decir, que la campaña ha debido versar sobre el programa. Doctor Guillermo. Sí, lo primero es que no nos podemos hacer mucha ilusión con esta ley del régimen electoral y esta ley de partidos políticos, porque todos sabemos en qué condiciones fue aprobada. Incluso el conjunto de partidos de oposición logramos hacer un acuerdo que luego no fue tomado en cuenta al momento de ser aprobada, y se aprobó una ley tan mostrenca que lleva unas 9 modificaciones por parte del Tribunal Constitucional, y esa ley es en muchos aspectos, tiene retrocesos, y al mismo tiempo en muchos aspectos también es inaplicable, y la vamos descubriendo día a día. Es decir, que esa ley sirve finalmente de poco, porque a la larga vamos a tener que reformar la ley luego de 16 años de estar en el Congreso, porque no ha habido nunca una verdadera voluntad de institucionalizar el ejercicio de la política, la práctica de la política, desde los gobiernos que hemos tenido. Ahora bien, lo que sí es un hecho cierto es que no podemos negar es que el narcotráfico tiene una presencia en el ejercicio de la política dominicana. Y quienes menos pueden hablar de ese tema es precisamente el oficialismo, el PLD, porque hay un conjunto de evidencias en los casos de narcotráfico que hemos tenido, no solamente el caso de Quirino, recordemos todo lo que fue las imputaciones concretas que hizo Quirino, que nunca fueron formalmente desmentidas respecto del expresidente Leonel Fernández, respecto de unos préstamos que hizo, que involucraban incluso a la hoy candidata vicepresidencial, etcétera, y eso no lo hizo la oposición, lo hizo el propio Quirino y lo hizo por los medios, lo que fuera. Sino que además el caso de Figueroa Agosto es otra evidencia. O sea, este señor se pasó 10 años operando en la República Dominicana y tenía protección oficial. Entonces, eso está ahí, eso pasó en los gobiernos del PLD.
El caso de Arturo del Tiempo. Arturo del Tiempo, durante los gobiernos del PLD, no solamente era un exportador de cocaína a España y Europa, sino que incluso lo hacía a través de los puertos nuestros, sino que incluso construyó una torre, las Torres Atiemar, que recibió un préstamo en el gobierno de Leonel Fernández de 700 millones de pesos para construir esas torres. Eso está ahí documentado y se sabe cómo se tramitó ese préstamo. Y el caso más evidente es el caso de César el Abusador, que operó durante más de 10, 15 años y tenía un conjunto de operaciones, de negocios que eran protegidos a tal punto que recuérdense que cuando se hizo la investigación se reveló que en una ocasión le fue la DGI a actuar frente a un negocio, a cerrarlo, en virtud de que tenía una deuda de unos 18 millones de pesos de atraso o de no pago a la DGI en uno de esos negocios de discoteca. Y entonces resulta que una llamada paralizó, una llamada evidentemente oficial, paralizó la ejecución que iba a hacer la DGI respecto de ese negocio de César el Abusador, que operó de manera abierta. Es decir, la presencia del narcotráfico y la connivencia en la política y el apadrinamiento de candidaturas a cambio de protección posterior, porque ¿qué era lo que recibía César el Abusador? Protección, pero esa protección ¿de por qué venía? Porque necesariamente algún papel había jugado en las campañas de Danilo Medina y del PLD. Es decir, eso ha sido evidente. Ahora, lo que aquí no hemos tenido es un ministerio público con la independencia para investigar y para llevar a estos capos a formularle las acusaciones y llevarlo efectivamente a la cárcel. Entonces, ha habido toda una componenda del oficialismo en todas estas, con todas estas actividades y le ha dado protección, de eso no tengo la menor duda. El auge del narcotráfico en la República Dominicana, y eso usted puede decirlo como un axioma, el auge del narcotráfico en la República Dominicana se debe a que ha contado con protección oficial de parte del Estado, tanto policial, militar, como también del sector oficial, digamos, administrativo. Eso es así, porque solamente cómo han podido actuar, y eso es algo que nosotros desde Alianza País hemos asumido el compromiso de enfrentar de manera frontal, porque nosotros no podemos tener el narcotráfico en la República Dominicana, es un Estado dentro del Estado. No doctor, ahora mismo maneja económicamente, sino que tiene una estructura paramilitar y que actúa y ejecuta el sicariato. Vimos el caso de David Ortiz. O sea, nosotros no vamos a permitir que dentro del Estado haya otro Estado. Doctor, a propósito de esa explicación, ¿verdad? De quizás el manejo de elementos de las supraestructuras que se mueven alrededor del Estado. ¿Cree usted, nosotros tenemos más de un 60% de baja en las recaudaciones del Estado, y a pesar de que han tomado cerca de 100.000 millones de pesos, el dinero nuestro, ¿verdad?, de los fondos de la Seguridad Social, a pesar de eso, el despliegue y la cantidad de dinero que se ha manejado durante toda esta pandemia, la cantidad de recursos que se viene manejando desde el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cree usted que ahí ha habido dinero puntualmente en narcotráfico, patrocinio, que eso solo, esa abundancia de recursos se ha explicado desde esa perspectiva? Bueno, debo decir, yo no puedo señalar de manera concreta volúmenes. Lo que sí debo señalar es que cuando evaluamos los resultados nos damos cuenta de cómo se manejan.
Es decir, cuando nosotros vemos que los grandes capos de la droga pueden operar libremente sus negocios y además de eso no son molestados y tienen a pesar de que las autoridades lo conocen, entonces uno tiene que suponer que ellos tienen mecanismos de inyección en las campañas políticas, que luego entonces se traducen en protección. Habría que tener entonces un ministerio público con la suficiente independencia, carácter y voluntad para develar eso. Pero no tengo ninguna duda de que el narcotráfico penetra las campañas y busca protección e inyecta recursos. Ahora, es evidente que el gobierno no solamente ha estado utilizando los 40.000 millones que recibió de los fondos de pensiones, ha estado utilizando el presupuesto nacional de manera general en función de la campaña electoral. Es decir, que no hay un solo movimiento de cualquier recurso en el cual no se le dé algún tipo de finalidad electoral. Y eso, el órgano encargado de paralizarlo y de detenerlo es precisamente el órgano electoral, que no está cumpliendo su función y que no garantiza la equidad en este proceso electoral, y que entonces la oposición tiene que es como río arriba, tiene que nadar corriente arriba contra corriente frente a una campaña apabullante por parte del oficialismo. Pero no le van a valer los recursos, no le van a valer los recursos. Santiago José, doctor Santiago José tiene una pregunta para usted. Santiago, adelante. Bien, bien. Nosotros hemos visto que usted de Alianza País ha estado apoyando candidaturas municipales en algunos puntos y sobre todo candidaturas senatoriales. En términos, por ejemplo, en Cotuí, en la provincia de Santo Domingo, ¿cuál es la política y cómo usted ve el tema de la política de alianza y posibilidades de que Alianza País llegue a algún tipo de acercamiento con algunos de los partidos mayoritarios para candidaturas nacionales, aunque ya es tarde, pero estamos ante un proceso que probablemente tal vez haya que hacer una doble vuelta, qué sé yo? Sí, nosotros aplicamos una política de alianzas puntuales en función de un conjunto de candidatos senatoriales en los cuales se daban las condiciones para nosotros hacer esas alianzas, sobre todo porque muchos de esos candidatos, no quiero decir que solo eran ellos, pero por lo menos en los casos de los candidatos que logramos los acuerdos, encajaban en los perfiles que a nosotros como Alianza País buscamos en candidatos. El caso de Antonio Taveras, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, el caso del doctor Félix Iglesias en San Pedro de Macorís, en Cotuí también, el caso también de Farideh Raful aquí. Doctor, si esos candidatos son justamente de esos otros partidos y vemos que hay de diferentes líneas, ¿no? Lineamientos, entre ellos, por ejemplo, el de Cotuí es un dirigente camionero que tiene que ver con el transporte, que es diferente a otros candidatos. ¿Cuál fue entonces la situación? Porque a nivel de una candidatura presidencial, entonces no pudiera haber esa línea de alianza para sumar en lo fundamental para poder sacar al PLD del poder. Le voy a decir dos razones. La primera razón es que realmente nosotros insistíamos en que la base de cualquier acuerdo tenía que ser un acuerdo programático. Incluso llegamos a hablar de un acuerdo de mínimos indispensables. Uno de esos elementos clave para nosotros era que no era suficiente con el cambio de gobierno, sino que había que cambiar este régimen político injusto y además corrupto. Y en ese sentido que hay que producir un cambio en el modelo económico que tenemos en el país, de orientación neoliberal, hacia un modelo que nosotros llamamos de desarrollo productivo compartido, que es sentar a las bases de otra visión del desarrollo nacional, que es fundado en el impulso de la producción nacional.
Entonces, en eso no se avanzó, no se pudo lograr. Y el otro elemento que entonces vino a dificultar esa posibilidad de alianza fue lo que se produjo después de la ruptura del PLD. Nosotros planteábamos, después de esa división, que no debíamos producir alianza con ningún sector del salido del PLD, sobre todo porque el sector de Leonel Fernández representaba toda la esencia PLDista. Es decir, nosotros no podemos hablar hoy de corrupción, no podemos hoy hablar de endeudamiento irresponsable, no podemos hablar de neoliberalismo si ignorando los 3 gobiernos de Leonel Fernández que sentaron las bases de este modelo que ha continuado Danilo Medina. Y por eso decíamos, a partir de ahí, lo que había era que impulsar las alianzas con los sectores democráticos, liberales, y aislar ambas facciones, porque ambas facciones, tanto la de Danilo Medina, que es la facción oficial, como la facción de Leonel Fernández, representan el mismo modelo. Y este país no quiere un simple cambio de gobierno. No es simplemente sacar la bandera PLDista del Palacio. Lo que este país necesita es un cambio en el régimen político que desplace esta forma como se ha venido dirigiendo el Estado en este régimen que nosotros calificamos de injusto, que concentra cada vez más la riqueza, que ha privatizado los derechos. Ahí vemos lo que pasa con la salud, lo que pasa con la seguridad social, que informaliza la economía. Más de un 60% de la economía es informal, que no crea trabajo decente, que al mismo tiempo paga salarios muy precarios, muy por debajo de la canasta familiar básica. Doctor, en ese contexto decíamos, era el momento de hacer un acuerdo programático para precisamente presentarle al país una opción diferenciada. A mí me hubiera... déjeme terminar la idea. A mí me hubiese, para nosotros era básico que en ese momento, en vez de darle un tanque de oxígeno a la facción de Leonel Fernández, era necesario unir a los demócratas, a los progresistas, a los liberales, que queremos un cambio, precisamente para que no hubiera posibilidad de restablecimiento de ninguna de las facciones de ese partido, porque las dos responden al mismo modelo y a la misma visión. Sí, me hubiera gustado ver al doctor Guillermo Moreno sumando para sacar a Danilo Medina del poder, independientemente de todo, y viéndolo con una curul en el Congreso, ya ahí con una voz activa y participando en el núcleo y haciendo política. Particularmente a mí me hubiera gustado eso, que verlo aislado en una posición que finalmente cuando pase el proceso, y todos sabemos que su candidatura presidencial evidentemente frente a lo que ha planteado no tiene posibilidades, pero me hubiera gustado verlo dentro de un marco donde usted tuviera voz y participación desde la entraña misma del poder. Por eso me hubiera gustado ver que independientemente a esto, pues sacar a Danilo Medina, que es el que está gobernando, no Leonel, y que usted pudiera tener alguna curul en el Congreso como una voz que ahí hiciera política y realmente su planteamiento tuviera un canal para hacerlo válido. Mira, la democracia es pluralidad y la democracia tiene que tener matices en sus propuestas. En el 78 razonamos todos como tú estás razonando ahora. El objetivo era Balaguer y 8 años después tuvimos que volver. Balaguer volvió y duró 10. En el año 2000 el objetivo era sacar al PLD y 4 años después volvió y se instaló y lleva 16 años. Es decir, nosotros sabemos que más allá del 5 de julio habrá historia dominicana, habrá procesos. Y en ese sentido, lo que tenemos es de una vez y por todas sentar las bases para producir el cambio del régimen político. Aquí no tenemos, a pesar de haber tenido los gobiernos de Balaguer, los gobiernos del PLD, los gobiernos del PRD, en 3 oportunidades,
seguimos con una justicia secuestrada, seguimos sin independencia en el Ministerio Público. Es decir, estos partidos han tenido la oportunidad y entonces nos hemos focalizado en un aspecto, en este caso sacar a Balaguer, en aquel caso era al PLD, y luego vuelve y se reproduce el mismo régimen. Entonces nosotros lo que planteamos es, nosotros tenemos que ser capaces de definir una política que nos permite que ahora sacar a Danilo Medina en el 20 no sea para el retorno en el 24, y solamente se puede hacer en base a un programa que sea capaz de ponerle fin a este régimen injusto y corrupto. Hay que salir de ello, eso es una realidad. De acuerdo. Hernando tiene una pregunta para usted, doctor. Hernando, por favor. Doctor, la inclinación de la Junta Central Electoral hacia la favorabilidad del gobierno es evidente, y usted de hecho lo ha mencionado 2 veces en esta conversación. Sin embargo, parece que los esfuerzos de la oposición por enfrentar esa situación no han sido suficientes porque las cosas siguen igualitas. De hecho, ahora mismo yo particularmente he recibido muchísimas denuncias de gente que está siendo movida de su centro de votación sin darse cuenta y sin que nadie les avise nada, y de repente va a pasar que mucha gente va a llegar a su centro de votación y no se va a encontrar ahí. De eso hablaremos un poco más tarde nosotros, pero la pregunta que quiero hacerle, hay un ruido de alguien, la pregunta que quiero hacerle, doctor, ¿qué garantía ustedes piensan que puede existir o que existen frente a esta situación de unos resultados por lo menos idóneos en este sentido? ¿Qué es lo que va a pasar con una junta que está inclinada de manera evidente hacia la favorabilidad del partido de gobierno? La Junta ha mostrado que no tiene carácter y que carece de la autoridad suficiente para hacer cumplir la ley. Cuando eso sucede, no nos queda de otra que la presión ciudadana y la movilización ciudadana. Incluso en esos casos, la movilización y la presión ciudadana es mucho más efectiva que incluso la interposición de recursos. No digo que no se interpongan, deben utilizarse esos medios, pero no es lo mismo apoderar a un tribunal o apoderar a una alta corte de cualquier medida con la sociedad movilizada y que hacerlo en frío. Esa es una de las grandes enseñanzas. Pero déjeme interrumpirlo, doctor. ¿Cómo movilizar una sociedad que está presa por las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19? Porque toda la oposición está presa. Usted no puede ir usted como candidato no puede ir un domingo a hacer campaña a San Juan de la Maguana porque no le da tiempo a llegar a la capital antes de que termine el toque de queda. Sí, pero precisamente, bueno, ayer nosotros teníamos un acto en el busto de Duarte, y entonces habíamos solicitado incluso la debida autorización y no nos la autorizaron precisamente por y era a las 4 de la tarde y se iba a respetar el distanciamiento porque era con los diputados hacer una ofrenda, y hubo entonces que modificar la estructura del acto porque no lo aprobaron con el conjunto de candidatos de diputados de la provincia y de Santo Domingo. Es decir, que nosotros hemos sido víctimas de eso. Lo mismo cada vez que nos movilizamos al interior, andamos siempre corriendo para poder llegar a tiempo. Es decir, eso es real. Yo estoy haciendo el planteamiento general, es decir, el planteamiento general es que tenemos que encontrar alguna forma, la oposición, de producir movilización, producir, incluso hasta llegar a la propia desobediencia civil, si fuera necesario. Sí, porque finalmente lo que el oficialismo está pretendiendo es secuestrarlo. Entonces, no es posible hablar de elecciones libres bajo un estado de secuestro. Correcto. Yo he dicho, doctor, lo que quiero señalar es que no es suficiente con interponer recursos en las altas cortes. Hay que además crear las condiciones en la sociedad, primero la conciencia de que estamos asistiendo a unas elecciones prácticamente en una condición de secuestro.
Y que me gusta esa postura suya, doctor. Permítame que las redes puedan participar con nosotros. Permítame que las redes puedan participar con nosotros. Hay algunas preguntas que hay que hacerle antes de que se nos termine el tiempo. Primero, algunas personas que se extrañan que usted no aparece mucho en los medios. ¿A qué se debe esa situación de ausencia en los medios? Es de la pregunta que se hace. Luego hay la condición de que la política no es cuadrada. Dice que como el béisbol, que es una bola esférica, ¿no? Y es una esfera y viene en una caja rectangular. Por ahí dicen que es cuadrada. De no ser favorecido con el voto popular, con la mayoría del voto popular, si estaría, ¿a quién apoyaría? ¿Hacia dónde irían sus esfuerzos y sus objetivos en una segunda vuelta? Número uno. Y la tercera. Y la tercera finalmente es que si estaría dispuesto a asumir nuevamente el rol de procurador en un gobierno que sea distinto a lo que tenemos y donde ese tema de la corrupción y del combate, la lucha, la persecución es muy importante. ¿Estaría Guillermo Moreno dispuesto a volver a aquellos años de gladiador en contra de la corrupción dentro del tren administrativo judicial? Esas tres preguntas y luego vamos con Natalie, pero le damos la oportunidad. No, ya con esas tres ya. Lo primero es que yo soy ahora candidato a la presidencia de la República. No soy candidato a aspirar ni a ningún cargo administrativo. En ese sentido, nosotros somos el presidente además de un partido que estamos haciendo todo el esfuerzo por construirle una opción alternativa y diferente a la República Dominicana, que podamos profundizar esta democracia de caricatura hacia una democracia más participativa y a un régimen social y económico de mayor justicia. En eso es que yo estoy ahora. En segundo lugar, bueno, yo normalmente a los medios que me invitan voy. Es parte también algunas veces de la inequidad en esto. Nosotros no acostumbramos, y eso puede ser una debilidad, pero no acostumbramos a perseguir a los medios, sino que nos invitan y nosotros vamos y participamos como estamos haciendo en este caso. De todas maneras, yo he participado de manera continua en los medios, tanto a nivel nacional como en los medios locales. Por ejemplo, cuando estuvimos ahora el martes en San Juan, estuvimos en 3 programas. Lo mismo cuando fuimos a San Francisco de Macorís, que en la semana pasada. Y ahora cuando vamos a Santiago vamos a hacer lo mismo. Es decir, nosotros hemos estado participando activamente en los medios y también tenemos mucha presencia en los medios digitales, dentro de lo que son nuestras limitaciones, que son evidentes. Es decir, aquí hay candidatos, Alianza País no tiene las vallas y no tiene los medios, pero nosotros, una de las cosas que sí hemos hecho es que para nosotros tener vallas, y para tener vallas tenemos que buscar recursos no lícitos, preferimos no tener vallas, porque no comprometemos ni nuestros principios ni nuestros valores en función de una campaña electoral. Y por último, mira, yo la segunda vuelta. Sí, la segunda vuelta. Nuestra posición es muy clara. En función de acuerdos programáticos, en el sentido en el cual nosotros creemos que debe evolucionar la sociedad, siempre hemos estado abiertos a cualquier tipo de alianza. Siempre hemos señalado que nunca nos aliaríamos a corruptos para darle impunidad. Y evidentemente eso es un punto crucial, porque las alianzas de hoy con corruptos lo que traen de trasfondo es garantizar la impunidad. Eso es una historia conocida y sabida en la República Dominicana en estos casi 60 años de la llamada transición democrática. Lo que se ha pasado es siempre el borrón y cuenta nueva. Nosotros, acuerdos programáticos, para nosotros hay que investigar a los corruptos de todos los expedientes que no hayan prescrito, no importa si son expresidentes, si son exministros, si son exlegisladores, si son alcaldes, porque en este país hay que acabar el borrón y cuenta nueva.
Y eso implica entonces que cualquier acuerdo tiene que incluir cuestiones como esta. Lo mismo, esta orientación neoliberal de la economía que privatiza los derechos. Para nosotros hay que reformar a fondo la ley de seguridad social, hay que cambiar el paradigma de la salud en la República Dominicana para pasar a una salud preventiva basada en la atención primaria, en el médico del barrio, que promueva la salud y no simplemente que sea reactiva frente a la enfermedad. Entonces, esos son y el impulso del desarrollo nacional en base a la producción nacional, la agropecuaria, la agroindustria, la manufactura, la pequeña, mediana y microempresa que reciban el apoyo debido. Esos son los acuerdos mínimos que nosotros hemos planteado. Si somos capaces de avanzar en acuerdos de ese tipo, nosotros entonces podríamos llegar a acuerdo en una segunda vuelta. Muchas gracias, doctor. Guillermo, muchas gracias por su respuesta. Espérate. Sí. Espérate, que quiero saber una preguntita más rapidísimo. Guillermo, usted menciona algunos candidatos de los que hicieron alianza con el PRM que van a aparecer en la boleta de Alianza País, pero ha pasado lo contrario, o sea, la gente puede encontrar candidatos de Alianza País en la boleta del PRM, y si no ha sido así, entonces ¿por qué no se llegó a esa alianza? Sí, tenemos ese caso. En el caso concreto de Manuel Matos en San Juan de la Maguana, Manuel es un dirigente aliancista, miembro de su comisión política y de su dirección nacional y coordinador de Alianza País en San Juan de la Maguana. Y entonces logramos una alianza y el PRM asumió la candidatura de Manuel Matos en San Juan de la Maguana, candidato a senador, que debo señalar que es una candidatura que es una especie de ícono, porque representa la posibilidad de derrotar y de salir de uno de los senadores que mayor vergüenza producen en ese Congreso Nacional de San Juan y que ha fomentado una fortuna todos sabemos a través de haciendo negocios. Algunos, perdón, es que estamos muy cortos de tiempo. ¿Algún otro candidato, Guillermo? De Alianza País solo ese. En los otros casos fueron candidatos del PRM originarios, como se me señalé, en el caso de Félix Iglesias, en el caso de Farideh, pero también casos como el de Antonio Taveras, que aunque no son propiamente, digamos, militantes de Alianza del PRM, pero que fue una candidatura de consenso por todas las condiciones y la trayectoria de compromiso político y social que tiene Antonio Taveras. Eso mismo pasó con la candidatura de Manuel Jiménez, que nosotros la asumimos plenamente. En ese caso, Alianza llevó como una candidata propia que fue aliada con Manuel Jiménez, la vicealcaldesa Ángel Enrique, y que salieron triunfadores. Es decir, que en el gobierno municipal de Santo Domingo Este está encabezado por Manuel Jiménez del PRM y por Ángel Enrique, que es de Alianza País. Ahí está, doctor. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Independientemente, ya tenemos que ir a la pausa, tenemos que despedirnos con usted, pero se nos quedó el tema del 30% de la AFP y nos gustaría que para ir a la pausa usted nos responda, ¿se entrega o no se entrega? Nosotros hemos planteado una modificación al proyecto original, y es que se cree un seguro de desempleo y que para eso se busquen los fondos se busquen esos recursos de los fondos de pensiones, pero con cargo a futuras ganancias de la AFP y la ARS. No de los empleados, no del fondo de los trabajadores. Correcto, tendremos que estar con usted, doctor, en una próxima ocasión, sobre todo para hablar de ese tema y de muchas otras tópicos más que son interesantes. Vamos a una pausa y retornamos en Cuentas, no Cuentos. Muchas gracias al doctor Guillermo Moreno que ha estado con nosotros. Gracias a todos ustedes, Altagracia, y a todos ustedes por esta maravillosa entrevista que he tenido por esta vía. Pasen todos muy buenos. Muchas gracias. Les quiero mucho a todos y a todas. Gracias. Y un abrazo a ti, Altagracia, que sea virtual. Venga.